en bradicardia de forma definitiva. Esto es un asunto de conocimiento general para que sepan que están allí, que están disponibles, que los pacientes los tienen y que los pueden usar. Denme un segundito, yo conecto el computador, que me voy a quedar sin batería y arrancamos. Cuéntenme quiénes están compartiendo conexión, para yo saber de una vez quiénes están juntos. Listo, entonces hoy no está nadie compartiendo conexión. Los que están conectados solos. Sí, profe, parece. Listo, vale, perfecto. Vamos a arrancar entonces a revisar lo que nos corresponde. Y vamos a hablar un poquito de marcapasos. No se les va a tocar mucho manejar pacientes que tienen marcapaso, porque ahora es mucho más frecuente que nunca que la gente tenga un marcapasos. Me confirman, por favor, si están viendo la presentación. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Entonces, los pacientes en general que tienen alguna enfermedad cardíaca donde no tienen la posibilidad de tener algo que se llama competencia cronotrópica, que es la capacidad de aumentar la frecuencia cardíaca, cuando una situación de estrés o alguna situación en la cual se necesita para generar una respuesta fisiológica, pues se les termina implantando un marcapaso. Y no necesariamente, como se pensaba antes, eran personas solamente adultas mayores. El asunto que preocupa es que más allá de un marcapaso, que es un dispositivo que mejora la frecuencia cardíaca y puede reemplazar el ritmo que el nodo sinusal en algún momento no puede proveer, también son dispositivos que van a ver que sirven como desfibriladores implantables o que pueden mejorar la sincronía de la contracción de los ventrículos cuando esto no se lleva a cabo. Una breve historia, más o menos en el año 1791 se realizó un experimento para estimular los corazones de la rana con descargas eléctricas. De hecho, empezaron a darse cuenta que había una relación, porque cuando se les aplicaba energía también a las mismas ranas, encontraba que las ancas de rana se movían. Entonces parecía que al generar estimulación había algo, pero nada todavía cercano, ni siquiera un marcapaso. Solo hasta 1869 hubo la posibilidad de hacer una estimulación externa rítmica. El problema es que la administración de energía transtorácica trae consigo, como lo vimos en la clase pasada, el riesgo de que se genere rhabdomiólisis, pero los primeros intentos pues datan de incluso ya hace muchos años, hace bastantes años, prácticamente un poco más de 150 años. Y solo en Nueva York en 1930 se puso el primer marcapaso artificial. Después de 1930, un colombiano, el doctor Jorge Reynolds, que no es médico siquiera, ha sido una de las personas que ha hecho mayores aportes a los marcapasos, y de hecho ese primer marcapaso que se implantó en 1930 no estaba terminado de diseñar, de construir, de fabricar, y por la presión que impuso la esposa del paciente, pues se lo terminaban poniendo. Es una anécdota bien interesante lo que ocurrió con ese primer marcapaso. Chicos, esto es lo que uno ve y eso es lo que uno nota cuando se ve un marcapaso. Entonces, lo que está implantado adentro de la piel, por eso son los implantados, la parte más grande que ven plateada es la batería del equipo, y la batería tiene una duración que puede, no sé, extenderse aproximadamente unos 10 años, 15 años para algunos equipos. Esta parte que ven transparente es donde se ponen los electrodos, y puede tener un solo electrodo. En ese caso, eso lo llamaremos un marcapaso unicameral. Puede tener dos electrodos, los que casi siempre que se ponen marcapasos son bicamerales, y este tricameral es una cosa que se llama un cardioresincronizador. Es un tipo de marcapaso que ahorita vamos a revisar.
Acá aparecen las características del marcapaso, las marcas. Esta St. Jude Medical es uno de ellos, es muy común. Los otros son Medtronic, que es otra marca muy común. Boston Scientific es otra marca. Eso no tiene mucha importancia, pero sí, mis muchachos, tiene mucha importancia que si alguien tiene un marcapaso puesto, él generalmente sabe qué tipo tiene, qué equipo tiene puesto, si es un marcapaso, si es un cardiodesfibrilador, si es un cardioresincronizador. Y si él no lo sabe, pues uno le pregunta que saque su tarjeta, que saque el papelito que identifica el marcapaso, para que por lo menos lo podamos llevar hasta el hospital y tengamos mejores posibilidades de éxito. La otra recomendación, muchachos, es que si ustedes van a trasladar a alguien con un marcapaso, en la medida de las posibilidades, trasládenlo al lugar donde le pusieron el marcapaso, cuando se trata de la misma ciudad. Pero ustedes van a encontrar mucha gente que ni se acuerda o que no es de la ciudad y que tiene un marcapaso puesto, así que hay que obtener la mayor cantidad de información posible. Entonces, esto es la forma en la que se nota un marcapaso implantable. Entonces, hay tres tipos de equipos. Los marcapasos propiamente dichos, los equipos que aumentan o mantienen la frecuencia cardíaca cuando en algún momento nuestro paciente no la puede mantener. Hay cardiodesfibriladores para los pacientes que tienen riesgo de muerte súbita. En este caso, los pacientes que tienen riesgo de muerte súbita, este equipo es capaz de censar cuando alguien presenta una parada, una arritmia letal y le genera una descarga de energía. Y lo hace un electrodo de estas características. El electrodo de descarga del cardiovascular es un poquito más gruesito, pero como ven, externamente se parece mucho a un marcapaso. De hecho, cuando usted toca en el tórax de una persona, en todo el mundo eso se ve muy parecido, se ve bastante parecido. Entonces, uno no podría saber si se trata de un marcapaso, de un cardiodesfibrilador o un cardioresincronizador, solamente con saber que hay algo debajo. Sería necesario tomar un electrocardiograma, sería necesario preguntarle al paciente. Y recuerden que todas se ponen por cosas diferentes. Un marcapaso se le pone al que tiene una frecuencia cardíaca muy baja o que hace frecuencias cardíacas bajas y no se defiende. Ya ha hecho síncopes y cosas de esas. El cardiodesfibrilador se lo ponen a las personas que tienen un riesgo de ser una arritmia y muerte súbita. Entonces hay cosas, por ejemplo, como el síndrome de Brugada, hay pacientes con unas cosas que se llaman canalopatías, que son enfermedades de los canales de sodio, de potasio, que tienen también muy alto riesgo de morir súbitamente. Entonces, para esos pacientes están los cardiodesfibriladores, que son muy costosos. Y los cardioresincronizadores están diseñados cuando alguien tiene cambios en la remodelación cardíaca, los ventrículos, uno se vuelve mucho más grande que el otro, no se despolarizan de manera uniforme, y para eso le meten un electrodo a la aurícula derecha, otro el ventrículo derecho, y vamos a ver ustedes qué se imaginan. Cuando ponen un marcapaso, lo ponen en el tórax, y la parte de los electrodos la meten por un vaso, generalmente la meten por la vena subclavia, que llega o hace parte o ingresa a la innominada, y luego la cava superior, y de la cava superior llega un electrodo a la aurícula, ¿sí o qué? Fácil. Y el otro lo pasan y llega al ventrículo, ¿sí o qué? Fácil. Al ventrículo derecho. A ver, ¿ustedes cómo creen que el cardiólogo puede poner un electrodo en el ventrículo izquierdo? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo solucionarían ese problema? Y eso es de lógica, uno no tiene que saberlo, uno tendría que decir, bueno, si nosotros somos juiciosos, si yo meto un electrodo al ventrículo al ventrículo derecho, y trato de sacarlo por la arteria pulmonar, no nada, porque es que la arteria pulmonar se va a dividir tantas veces hasta que se vuelven capilares, y los capilares vuelven a aumentar tanto hasta que a través de las venas pulmonares se llega a la aurícula izquierda y luego al ventrículo izquierdo. No se puede, o sea, por la vía pulmonar no se puede meter ese electrodo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que por dónde se mete el electrodo, el tercer electrodo que va a estimular el ventrículo izquierdo? Por la aorta. Lo que pasa es que quedaría arterial mi negro, entonces sería un problema, porque acuérdate que se meten los tres cables, se meten por la cava o se meten por el circuito venoso, aunque la aorta no es una mala idea, no es una mala idea, porque obviamente cuando entras por la aorta, entras a la aurícula, bueno, realmente primero el ventrículo izquierdo y luego llegarías a la aurícula, entonces no es una mala idea,
pero no, uno no debería romper la aorta para eso. Esperen que alguien está tocando. Sigan pensando que estuvo como cercano, le pegaste al palo. La respuesta es por el seno coronario, o lo que se llama el seno de Valsalva. Por el seno coronario, y a través de una de las venas coronarias, se va y se introduce por allí hasta llegar a la parte superior del ventrículo izquierdo. Y ahí se puede estimular el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, y además la aurícula derecha. Esto es lo que existe, esto es lo que hay, con eso se puede estimular el corazón. Entonces hay marcapasos a ritmos fijos. ¿Qué significa? Que el marcapaso día y noche está prendido. Marcapasos a demanda. ¿Qué es a demanda? Que si el paciente tiene una frecuencia cardíaca menor a la frecuencia programada por el electrofisiólogo, el marcapaso arranca. Por ejemplo, si el electrofisiólogo dice que si la frecuencia está por debajo de 60, el marcapaso le ajuste para que llegue a 80, el marcapaso le da 10 por minuto de más para que le ajuste. Hay marcapasos programables, el electrofisiólogo lo puede programar para que funcione de una forma similar al marcapaso a demanda, solo que en frecuencias cardíacas bajas funciona, y cuando el paciente tiene taquicardia puede sobreestimularlo para bajar la frecuencia. Los marcapasos adaptables son una nota, los marcapasos fisiológicos adaptables. Muchachos, cuando una persona está joven y tiene un marcapaso, los marcapasos viejos disparaban a una frecuencia programada por el electrofisiólogo, pero si alguien hacía ejercicio, por ejemplo, corría una maratón, no sé, hacía cualquier actividad física, se necesita aumento de la frecuencia. Los marcapasos automáticamente adaptables tienen sensores de lactato, y cuando el lactato empieza a aumentar, la frecuencia cardíaca también lo hace, como una forma de mejorar la perfusión, precisamente por ese aumento del lactato, y tiene la posibilidad de depurarlo y obviamente mejorar sobre el paciente el gasto. O sea que es una cosa impresionante. Los marcapasos unicamerales son los que solamente tienen un electrodo y solamente estimulan una cámara, el ventrículo derecho. Los marcapasos unicamerales, muchachos, casi nunca se usan. Los marcapasos unicamerales se utilizan en pacientes ancianos que tienen una expectativa de vida mayor de 1 año, pero que no tienen una clase funcional muy buena, porque un marcapaso que solamente estimula una cámara, pues no hace mayor cosa, no te pierdes la patada auricular, o sea, la aurícula básicamente no se contrae bien. Los bicamerales son marcapasos que tienen la posibilidad de estimular la aurícula derecha y el ventrículo derecho, son la mayoría de los marcapasos disponibles ahora. Y en los marcapasos pueden haber externo transcutáneo y el marcapaso transvenoso. En la última está repetido externo transcutáneo, pero la idea era que uno fuera externo transvenoso y el otro externo transcutáneo. El asunto de ser bipolar o tetrapolar depende de un aspecto que realmente no es tan importante, en el que no tenemos que ponerle tanta atención o tanto cuidado, porque no es tan sencillo de determinar. Los marcapasos, cuando uno mira en los electrodos, en este electrodo que yo les mostraba, si el circuito es muy, muy largo, lo que va a pasar en ese circuito es que la espiga es muy grande. Y cuando tiene una espiga muy grande, en el papel lo puede ver muy bien. Pero cuando la espiga es cortitica o la espiga es pequeñitica, es muy difícil que cuando ustedes miran un electro puedan encontrar que el paciente tiene un marcapaso. Por eso va a ser bien complicado. Yo creo que la pregunta obvia sería, bueno, Alejo, pero es que uno sabe que alguien tiene un marcapaso porque el paciente en el interrogatorio lo dice, él dice, yo tengo un marcapaso puesto, porque cuando usted le pone los electrodos del electrocardiograma, usted ve que tiene un marcapaso, listo, estamos de acuerdo. Pero si uno le toca ver solamente el electro, a veces es muy difícil saber si es un marcapaso de esos bipolares, si él tiene o no tiene un marcapaso puesto. Ya les voy a mostrar por qué. Esto es lo que se observa cuando alguien tiene un marcapaso puesto. Lo que ustedes ven ahí, lo vimos en la clase pasada, que son las espigas. La espiga de los marcapasos transcutáneos es enorme, como esta, así se ve, es una espiga grandota, es evidente que allí está. Y lo que genera a continuación es un QRS ancho, generalmente, que no va en la misma dirección que la onda T. Esa es lo que se ve, y ahí uno dice, ese es un paciente que tiene un marcapaso que está normofuncionante, que está generando captura. Si ustedes miran el trazo de abajo, tiene una particularidad, y es que en vez de una sola espiga grandotota, hay dos espigas pequeñas. Quiere decir que nuestro paciente tiene un marcapaso bicameral, está en dos cámaras, y miren cómo es capaz de simular una onda P.
miren que se ve como si fuera una onda P, es una cosa maravillosa. Eso es un marcapaso bicameral, un marcapaso que sensa y estimula la aurícula y un marcapaso que sensa y estimula el ventrículo. Es una cosa realmente muy bien hecha. Y de hecho, miren que el latido se ve un poco más fisiológico, el QRS no se ve tan ancho, la onda T no se ve tan como que parece un infarto. Miren que cuando uno mira a un paciente con un marcapaso, uno dice, uy, tiene el ST supremamente elevado, pero es que no se trata de eso, se trata de que eso está deformado precisamente porque el que generó el estímulo es el marcapaso. Y en un marcapaso bipolar, uno dice, uy, eso es una taquicardia ventricular, uno ahí no ve las espigas, pero sí, si ustedes miran en B4, miran al principio de B4, que antes del QRS se ve una espiga chiquita, es donde es más fácil verla, y de repente en B6 también se la pillan, entonces uno se da cuenta, uy, sí, tiene unas espigas chiquitas, eso es un marcapaso. Si no, alguien diría, no, ese paciente tiene una taquicardia ventricular porque está yendo rápido, está yendo un poquito o casi a 150 latidos por minuto. Yo espero que me entiendan ese concepto porque ese concepto es muy importante. Mucha gente se puede pelar porque no sabe que alguien tiene un marcapaso puesto. En este caso está haciendo taquicardia y obviamente pues parece como si se tratara de una taquicardia ventricular y en realidad no lo es un marcapaso que está allí Profe, funcionando. Hola. entonces, pues no sé si yo estoy viendo mal, entonces entre ABL y B2, soy como más o menos como en la mitadcita, también a veces, pues yo alcanzo a ver una espiga. Entre ABL y B2, lo que uno determina a ver son algunas rayas que son parecidas. Mira, entre B1 y B4. Ahí hay unas rayitas en las que se ve y está separada. Esperen un momentito. Sí. Me manda por la unidad del 14. Gracias. Entonces miren la diferencia y las cositas que hay allí con las que uno puede encontrarse que hay alguna cosa parecida. Entonces lo que tú estás viendo acá son parecidas a estas rayitas que están entre B1 y B4. Para que lo tengan en consideración, que son realmente diferentes. Muy bien. Entonces, cuando uno tiene una persona que tiene un marcapaso como estos, uno lo que tiene que mirar cuando tiene un marcapaso y sin duda es pues por qué razón está consultando, si es que alguien está suficientemente enfermo o qué es lo que le pasa y por qué viene a consultar, porque muchas veces la gente cuando tiene a alguien con un marcapaso ya está muy estresada por el solo hecho de que a veces no entiende qué puede estar pasando y si el problema que tiene se atribuye al marcapasos, porque la primera impresión o lo primero que la gente piensa es que todo es atribuible al marcapaso. Que está mareado, es una disfunción del marcapaso. Que no, lo que pasa es que perdió la conciencia, puede estar hipoglicémico. Una persona con marcapaso puede hacer exactamente las mismas cosas y no necesariamente pues puede y tiene que obedecer al marcapaso, pero el marcapaso en muchos casos sí es responsable pues, de algunas alteraciones y por eso es que uno tiene que tener muy claro más o menos cómo funciona un marcapaso, qué pasa cuando disfunciona y saber si se trata de eso o se trata de otra cosa completamente diferente. Muy bien, entonces hemos visto hasta ahora los marcapasos que hay, los que están diseñados, cómo están diseñados, que realmente es una cosa sencilla y vamos a seguir adelante. ¿Qué vemos ahí? Nosotros lo vimos la clase pasada, ahí vimos un aspecto bien interesante de los marcapasos. ¿Qué hay ahí de raro? ¿Qué ven de extraño? Profe, yo no me acuerdo cómo se llaman las rayitas, pero Espigas. eso, las espigas. Y mira que, por ejemplo, en la segunda espiga, pues hay como, no es parcial. ¿Cómo te explico? No sé. Bueno, entonces, fíjate que es muy fácil. Si vos miras el de arriba, lo primero que ves es una espiga y estímulo. Luego ves un QRS normal, ¿sí o qué? Luego ves una espiga más y el estímulo. Entonces, cuando tengas latidos que están por fuera del marcapaso, eso se llama latidos de escape. Los latidos de escape generalmente son en un marcapaso que está disfuncional. Es una posibilidad. Entonces, eso es lo que estás viendo allí. En la parte de abajo
es un marcapaso bicameral. ¿Por qué sabes que es bicameral? Miren que acá, cuando la frecuencia cardíaca es lenta, tiene dos espiguitas. Mientras que la previa venía siendo taquicardia. Es un marcapaso disfuncionante que está generando taquicardia. Alejo, entonces, ¿qué es eso? Seguramente el electrodo está suelto. El electrodo se soltó, se pudo haber soltado. Y cuando el electrodo se suelta, puede generar eso. Entonces, cuando uno encuentra que eso se ve muy loco y que el paciente tiene síntomas, entonces definitivamente se trata del marcapaso. El de abajo claramente es una disfunción del marcapaso, claramente lo es. Esto es lo que se ve cuando a una persona le ponen un marcapaso y le toman una placa de tórax. Se ve el electrodo del marcapaso. Y acá, la parte más oscurita es lo que se denomina los coils de descarga del cardiodesfibrilador. Pero miren que eso es lo que yo les quería hacer ver. Cómo es que entra por acá, por la vena subclavia, y entra al final hasta la cava, a través de este tronco innominado. Es una cosa maravillosa. Entonces, es muy importante mirar que los cardiodesfibriladores son muy grandes, por ejemplo, en este caso, pero que tienen dos cablecitos nomás y pueden dar o generar una descarga. Entonces, yo les podría hacer una pregunta, muchachos. ¿Ustedes creen que una persona podría en la vida tener un marcapaso y a la vez también el equipo, además de marcapaso, ser cardiodesfibrilador? La respuesta es que sí. Una persona puede tener marcapaso y ser por ahí derecho un cardiodesfibrilador. Entonces, cualquier combinación de ellas es una posibilidad, real. Y pues por supuesto uno por eso tiene que preguntar, tiene que mirar, tiene que tratar de indagar, porque a veces uno con solamente tenerlo ahí puesto no puede solucionar la respuesta. No sé, Hola. pueden haber situaciones en que el cuerpo rechace ese marcapaso. Bueno, en general no, en general está diseñado en material hipoalergénico con el objetivo... Profe, Hola. qué pena. Pues no sé si sea solamente yo, pero se le está escuchando muy entrecortado. Como si estuviéramos Yo lo estoy escuchando bien. Yo lo estoy escuchando bien. Yo estoy conectado a la red de la clínica, o sea, no estoy usando el wifi mío, estoy conectado muy portátil a la red de la clínica, entonces sí, es improbable que tenga mala conexión. Creo que eres tú. Pues creo que debería revisar tu internet. ¿Alguien más escucha mal? Yo lo estoy escuchando muy bien, profe. Yo también lo estoy escuchando perfecto. Ay, profe, yo también lo escucho súper mal. Yo también lo escucho mal. Es muy improbable que cuando me escuchen bien unos y mal otros sea mala mi conexión. Es más probable que sea mala la conexión de quien me está escuchando. Porque si fuera la mía, con toda seguridad todos me estarían escuchando mal. Les iba a mostrar la imagen de un cardioresincro, que es el equipo que les mostraba cuando alguien tiene una arritmia y el ventrículo no se puede contraer de forma adecuada, ¿qué es lo que ocurre? Les decía que habían 3 electrodos. Un electrodo se mete al ventrículo derecho, otro queda en la aurícula derecha y el otro se introduce a través del seno coronario, sobre la vena, la gran vena coronaria, y ahí queda sobre el ventrículo, sobre la pared del ventrículo izquierdo, y por eso puede generar esa contracción. Es como si fuera un marcapaso tricameral, y si le dicen marcapaso tricameral a mí no me choca, porque realmente no es una cosa falsa, eso puede realmente definirse de esa forma. Es el más costoso de todos, un marcapaso, un cardioresincronizador puede estar alrededor de los 80, 120 millones de pesos, el equipo solamente, más la implantación y demás, es muy costoso. Entonces realmente está diseñado para poder mejorar las condiciones de supervivencia de algunas personas con enfermedades como la que les estoy diciendo, pero sobre todo mejorar la calidad de vida en algunos casos de falla cardíaca, donde los ventrículos no se contraen de forma sincrónica. Alejo, ¿uno cómo se da cuenta de eso? Por ejemplo, los pacientes que tienen una fibrilación auricular y les tomamos un electro y el QRS mide más de 120 milisegundos, uno empieza a decir que tienen una disincronía ventricular, entonces que probablemente se vayan a favorecer. Fíjense en esto es un cardioresincronizador, se ve un QRS ancho, no se ven muy bien las espigas y ahí se supone que está generando su efecto para generar obviamente la despolarización a la vez, pero como no se trata del sistema eléctrico de conducción, por eso termina siendo más ancho. Entonces yo no quiero que ustedes vean electro y nunca les voy a poner electro y les voy a decir que me digan qué tiene el paciente puesto, pero sí necesito que cuando usted le haga
el examen físico a alguien, el interrogatorio, y si alguien les dice, yo tengo un cardiodesfibrilador implantado, entonces sepa de qué le están hablando. Y si alguien le dice, yo tengo un cardiorrecínculo implantado, usted sepa de qué le están hablando. Y si le dicen, tengo un marcapaso unicameral implantado, ustedes sepan de qué les están hablando. Ese es mi único propósito. Para el resto de cosas, reconocerlo, saberlo, inhibirlo, tomarle electro con imán o sin imán, eso lo hacemos en el hospital. No me preocupa el resto. Pero sí me preocupa que ustedes reconozcan que hay 3 equipos diferentes de estimulación cardíaca, que son diferentes, por supuesto, que son para patologías diferentes, que son para pacientes diferentes, pero que cuando uno lo sepan antecedentes no queden muy perdidos. Ay, ¿por qué tendrá un cardiodesfibrilador? Entonces ya saben, porque tiene un muy alto riesgo de muerte súbita. Y ahorita vemos entonces qué pasa cuando se activa. Hay una cosa que se llama la nomenclatura, que tampoco quiero que se la aprendan, pero si la llegan a ver en algún momento, no se vayan a asustar. La nomenclatura la pueden revisar, la pueden mirar, la pueden buscar en Google cada vez que la encuentren y la miren para saber qué hace. Lo que dice la nomenclatura es que ustedes van a ver que aparece como les dicen es un marcapaso BBI. Entonces, ¿qué significa? Que la cámara que estimula es el ventrículo, que la cámara que sensa es el ventrículo y la respuesta del sensado puede ser disparar o inhibir. No quiero que se aprendan eso, pero entonces ya uno sabe que la cámara se pone o en una cámara estimulada, que puede ser que no estimule ninguna cámara y que esté solamente sensando, que se ponga en la aurícula o en el ventrículo dual. Eso es todo lo que uno debería conocer. Y básicamente cuando se mira esa nomenclatura del marcapaso, uno puede mirar la cámara estimulada, la cámara sensada, la respuesta al sensado, la modulación de la frecuencia y si tiene función antitaquicardia o no. Eso es todo. Y eso se llama ICHD, que es la clasificación internacional de la nomenclatura de marcapasos para este caso en particular. Y una vez más, esto no va para ningún examen, yo jamás les voy a preguntar cómo es la clasificación, pero de la misma manera yo quiero que si algún día les encuentran que alguien les dice que tiene un DDI, por ejemplo, entonces sepan de qué se trata. Y si tiene hasta la fórmula 5, es que tiene función antitaquicardia o no. Eso es mi único propósito en este caso. Esos son los dispositivos implantados. Dudas, muchachos, dudas con respecto a marcapasos y equipos de implantados y equipos para manejar arritmias. Profe, una pregunta. Dime. Ahora dijiste que una persona podía tener un marcapasos y otra cosa. ¿Me puede repetir qué es lo que también? Claro que sí. Uno puede tener un cardiodesfibrilador con función de marcapasos, que haga las dos cosas. Y se ven igualitos. Gracias. Ok. Vamos a ver la clase cortica de las taquiarritmias y qué hacer con las taquiarritmias, que realmente es muy sencillo. Y para eso vamos a abrir nuestro simulador de arritmias y vamos a revisarlas una vez más. Entonces, vamos allá. Profe, yo Hola. también tengo una pregunta de marcapasos. Dime. Entonces, ¿por qué dicen eso de que no se deben someter a detectores de metales? Los marcapasos antes eran muy sensibles, hace muchos años, y cuando se ponían cerquita detectores de metal o se ponían cerca a imanes o a una corriente magnética grande, se podrían modificar las características y la programación del marcapaso. Hoy generalmente son equipos que están protegidos. De hecho, una persona ahora puede viajar e ir a un aeropuerto sin ningún problema. Ustedes saben que uno de los lugares donde hay más detección de metales es en los aeropuertos. Hace más o menos 10 años la persona tenía que mostrar que tenía un marcapaso, que no lo podían poner por ningún detector de metales. Hoy en día no hay ningún problema. No se van a desconfigurar, ni pasa absolutamente nada. Puede haber un problema importante y es que ustedes los llamen para atender a una persona que un marcapaso con cardiodesfibrilador o que un cardiodesfibrilador se le disparó. Y si se disparó, generalmente les va a pasar eso. Y solamente quiero que lo recuerden ahora y para toda la vida. Ustedes los llaman a una persona que tiene unos 65 años de edad, tiene un marcapaso implantado y la razón es que tiene una enfermedad de Brugada, un síndrome de Brugada. Y él les dice, no, yo estaba sentado, me puse muy diaforético y yo sentí como unas cosquillitas en el tórax.
Yo creo que el marcapaso me disparó, el cardiodesfibrilador me disparó. Entonces ustedes van a hacer un examen físico como tiene que ser el interrogatorio, se dan cuenta de las otras patologías y enfermedades y deciden trasladarlo por el riesgo de que haya disparado. Entonces, lo primero, cuando el equipo dispara, la sensación del paciente o lo que les va a describir no es unas cosquillitas. La sensación que el paciente les va a describir es como si un caballo lo hubiera pateado. Es bastante intenso la sensación, y aunque no es mucha la energía, pues está aplicada directamente al miocardio. O sea, son electrodos que están metidos allá propiamente en el corazón, a diferencia del desfibrilador, que también da una energía muy alta, pero se pone sobre la pared torácica. Entonces, esa es una. Y los pacientes que son desfibrilados generalmente tienen presíncope o síncope, o sea, pierden la conciencia o están generalmente siempre a punto de perderla, porque precisamente por eso descarga, porque alcanzan a tener una parada cardíaca. Entonces, sin ninguna duda, el paciente cuando el equipo lo dispara, ellos le van a decir sin dudar, no le van a decir, yo creo que se disparó nada de esta vaina, se tuvo que haber disparado, porque yo sentí como si un caballo me hubiera pateado el tórax. Y ya uno con eso le queda suficientemente claro que ese paciente hizo un episodio de muerte súbita, que hay que llevarlo a que lo revisen y obviamente a que el cardiólogo defina si el equipo continúa estando en buenas condiciones. Esa es la diferencia, mientras que con los marcapasos, pues obviamente una de las cosas que a uno le preocupa es si el marcapasos tiene la cantidad de tiempo en términos de vida útil. Después de los 10 años, en cualquier momento saca la mano y deja de funcionar. Alejo, pero es que la gente la sigue el cardiólogo y le pone de nuevo el marcapaso cuando le acaba la batería al uno. Eso es lo que uno creería, pero en un sistema de salud como el nuestro, para una EPS autorizar un marcapaso es muy difícil, pero para que le autorice otro es más difícil aún, especialmente cuando los pacientes dejan de tener seguimiento. Hay una EPS o EPS que ya han desaparecido, donde la gente nunca más la volvió a ver el cardiólogo, y cuando el marcapaso se pone y está bien puesto, generalmente eso queda muy bien por años y años, y la gente hasta se le olvida que lo tiene puesto. Y cuando disfunciona, es que se acuerdan que tenían un marcapaso puesto, que eso es un problema mayor. Vamos a hablar de taquicardias. Entonces, como habíamos hablado alguna vez, las taquicardias que ponen en riesgo la vida son frecuencias cardíacas mayores de 150 latidos por minuto. Y para ese caso hablamos de taquicardias estables o inestables. Entonces, las taquicardias estables o inestables son muy fáciles de reconocer. Recuérdenme, porfa, cuáles eran los síntomas de las bradicardias sintomáticas, uno que tenía que buscar en el paciente para decir que estaba sintomático o asintomático. En este caso, para decir si está estable o inestable. ¿Se acuerdan cuáles eran? Es la hipoperfusión cerebral. Listo, entonces alteración aguda del estado de conciencia, que lo que tú dijiste es cierto, hipoperfusión cerebral, excelente. ¿Cuál? Dolor torácico, excelente. ¿Qué más? Disnea con crépitos. Disnea húmeda, excelente. La disnea con crépitos, que es la disnea asociada a una falla aguda cardíaca. Muy bien, excelente. ¿Cuál más? Hipotensión. Hipotensión. Bien. Y ya ahí pueden haber otros signos de hipoperfusión. Excelente. Muy bien. Entonces, si el paciente tiene alguno de esos, decimos que nuestro paciente es inestable. Y el tratamiento para los pacientes inestables es terapia eléctrica, que se llama cardioversión. Yo les voy a mostrar la diferencia entre una cardioversión y una desfibrilación, en un ritmo que ni se cardiovierte ni se desfibrila. Vamos a poner un ritmo sinusal. Hola. ¿Me vas a repetir, por favor? O sea, los valores mayores de que se consideran una taquicardia que pueda poner... De 150. 150 es el... Sí. 150. Entonces, ahí hay un ritmo sinusal, ¿cierto? Un ritmo sinusal ni se cardiovierte ni se desfibrila. Pero miren, cuando usted desfibrila, usted lo único que hace es prender las palas y en cualquier momento del ciclo, él da la descarga, en el momento que sea. Ahí, por ejemplo, en la mitad del ciclo dio la descarga. Cuando se hace una cardioversión, la cardioversión, miren que es sincrónica la R, cae justo sobre la parte más alta de la onda R, se llama el nadir de la R, y por eso la cardioversión puede disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, hay una diferencia sustancial entre la cardioversión y la desfibrilación. La desfibrilación está diseñada precisamente para pacientes en paro cardíaco que tienen no una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, mientras que la cardioversión está diseñada para controlar la frecuencia cardíaca de los pacientes, para mejorar o disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene una cosa como esta, entonces la primera pregunta que yo les haría, ¿ese paciente tiene una taquicardia? La respuesta es sí, tiene más de 150, de hecho tiene 167. Vamos a ponerla más rápida, pues, para que sea más fácil de reconocer. Tiene una frecuencia cardíaca de 250. Entonces tiene 250 de frecuencia cardíaca.
yo, si tiene una frecuencia cardíaca tan alta, tengo que establecer si mi paciente está estable o está inestable. Entonces, para saber si está estable o inestable, hago la evaluación habitual, el ABCD completo, los signos vitales, le pregunto si tiene dolor torácico, le mido la presión arterial, verifico si tiene esas condiciones. De tener una de ellas, entonces es candidato para cardioversión. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a aprendernos las taquicardias. Les tengo una propuesta muy fácil. Aprendámonos las taquicardias por la forma en la que las taquicardias aparecen. ¿Cómo así que por la forma? Eso es muy sencillo, chicos. Vamos a aprendernos las taquicardias de acuerdo a la forma del QRS. Y con eso vamos a tener más que suficiente. ¿Listo? Entonces, otra vez más. Los pacientes pueden estar estables o inestables. ¿Listo? Y puede aparecer una misma taquicardia. Una taquicardia que puede ser de un paciente estable o inestable en términos de forma de lo que vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Esta taquicardia, ¿ustedes cómo ven el QRS? ¿Como un QRS ancho o como un QRS estrecho? Estrecho. Estrecho. Excelente, muchachos. Muy bien. Muchachos, ¿ustedes acá ven un QRS ancho? Un QRS estrecho. Ancho. Excelente. Ancho. Muchachos. Ustedes entendieron todo lo que yo quería que entendieran hasta este momento. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a definir es si nuestro QRS es ancho o es estrecho. Y luego lo que vamos a definir es si el RR es regular o es irregular. ¿Listo? Con eso vamos a definir muchas cosas. Entonces, de acuerdo a la pregunta que les acabo de hacer, ¿el RR acá es regular o es irregular? Profe, es regular. Es regular. Es regular, se ve que está regular. Excelente. Y si yo les pregunto, muchachos, ¿y cómo se ve acá el RR? ¿Ustedes qué me podrían decir? Muy Regular. Es irregular. El problema es que las taquicardias muy rápidas a veces es muy difícil establecerlo, pero ya ustedes me han entendido. Muy bien, y cuando se trata de taquicardias de complejos anchos, de estas taquicardias, uno puede decir, eso es una taquicardia donde todas las formitas son iguales o son distintas. ¿Cada complejo es igual al anterior o es distinto? Son iguales, profe. Son iguales, profe. Iguales. Entonces se llama una taquicardia monomorfa, porque todos son iguales. ¿Sí o qué? Y si yo les pongo esta taquicardia, ¿son de la misma forma o son de diferente forma? Diferente forma. Diferentes formas es una cosa, una forma completamente pues, variable entre uno y otro. Muy bien. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos, esas son las taquicardias y lo que observamos. Si cuando todas son iguales se llama monomorfa, me dijiste. Monomorfa. Y cuando entonces todas son distintas, ¿cómo se llama? Bueno, nada, cuando todas son igualitas se llama monomorfa, cuando son todas diferentes se llama polimorfa. Bueno, gracias. Entonces, esa es la forma en la que se clasifican las taquicardias, es la forma en la que se pueden observar. Ahora miremos de acuerdo a eso, cuál sería el tratamiento. Muy bien, entonces el tratamiento, ya habíamos dicho, para los pacientes inestables, cardioversión eléctrica sincrónica. Para los pacientes estables, medicamentos. Vamos a arrancar y vamos a ponerle esto, cuidado. Resulta que yo tengo un paciente con esto, una cosa de estas. Y mi paciente está estable. ¿Y por qué me doy cuenta que está estable? ABCD, signos vitales, el interrogatorio, y me doy cuenta que todo está bien. Entonces, cuando mi paciente está estable, no le tengo que dar terapia eléctrica, no le tengo que cardiovertir, le tengo que dar terapia en general farmacológica. Entonces, lo primero que yo hago en el paciente es lo monitorizo, le canalizo una vena, acuérdense del Milo. ¿Qué era lo que era Milo? Monitoreo, canalización intravenosa, líquidos y oxígeno. Excelente, oxígeno solo si está desaturado. Muy bien. Si después de que lo tengo monitorizado así con esa frecuencia cardíaca, lo que le voy a hacer es una maniobra vagal. Escúchenme bien, las maniobras vagales solamente se utilizan cuando hay este tipo de ritmo, que es una taquicardia de complejos estrechos con RR regular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy bien, lo que vamos a hacer es aprendernos la maniobra vagal y para eso les voy a mostrar un video cortico de YouTube donde describe la maniobra vagal con una maniobra que es la maniobra más estudiada, que es la que nosotros deberíamos aplicar.
que es la que encontramos en un estudio que se llama el estudio Revert. Se los voy a contar porque es muy fácil de encontrar en YouTube y en cualquier parte para que puedan ver cómo funciona. Vamos a ver. Ese estudio de la maniobra de Revert lo publicaron en Lancet hace un par de años y realmente ha sido una cosa maravillosa por la posibilidad de éxito que ha tenido en los pacientes. ¿Están viendo la pantalla de YouTube? Sí, profe. Vamos a ver si acá me va a cargar con la red de acá de la clínica o no me va a cargar. Si no me carga, se los mando para que lo vean por... Se los mando por el chat. Y ahorita le pego una miradita, que acá en la clínica, por la red de la clínica, no me deja cargar YouTube. Muy bien, venga, yo vuelvo a cargar el simulador de arritmias. Entonces lo primero que hacemos es la maniobra vagal. Esta maniobra vagal consiste en tener el paciente semiacostado y le ponemos o le vamos a poner a que sople por el émbolo de una jeringa para que aumente la presión intratorácica. Y luego vamos a bajar rápidamente el espaldar y a levantar las piernas. Con eso lo que queremos es que el sistema parasimpático aumente el tono y nuestro paciente pueda terminar la arritmia. Entonces lo primero que hacemos es nuestra maniobra vagal, a ver si tenemos una buena respuesta. Se puede repetir una vez más. Esa es la maniobra vagal del estudio Revert. Hay otras maniobras vagales. Por ejemplo, se estableció que el masaje en el cuello, el seno carotidio, es una maniobra vagal. No la hacemos ahora porque los pacientes pueden tener una placa termatosa. Dime. Profe, me hace un favor, que se escuche la maniobra vagal anterior, la que más se usa, me la recuerda, es tan amable. La que les mandé el enlace se llama la maniobra vagal modificada del estudio de Revert, y es que el paciente está semisentado, se le pone a soplar por un émbolo de una jeringa o se pone a soplar por el manómetro, o por un manómetro de un tensiómetro, como lo van a ver en el video que les mandé. Y cuando está soplando se le baja rápidamente la cabecera y se le levantan las piernas. Eso aumenta el tono parasimpático y puede mejorar la taquicardia. Es la forma o la maniobra más segura. Listo, entonces es una buena medida. Muy bien, entonces hay otras, como ya les decía, como el masaje en el seno carotidio, que es masajear el cuello. Eso ya no se usa, porque los pacientes mayores pueden tener placas ateromatosas en las carótidas y uno las podría desprender masajeando el cuello. Y hay otro montón de maneras vagales que realmente ahora no se usan. De pronto la única que pueden llegar a considerar es en alguien que no pueda soplar, por la razón que sea. Lo que queda es ponerle hielo en la cara. Hielo en la cara es una maniobra vagal también, y se describe bien. Había otra que era masajes en los globos oculares. Muchachos, eso no se hace porque aumenta el riesgo de desprendimiento de retina. Entonces lo único que nos queda es el Revert o hielo. En los niños el hielo funciona súper bien, funciona re bien. Listo. Muy bien. Entonces si las maniobras vagales no fueron suficientes, no funcionaron, no solucionaron la arritmia, lo que sigue a continuación es darle un medicamento que se llama adenosina. La adenosina se le da una dosis de 6 miligramos y luego, si no responde, 12 miligramos. La adenosina viene en ampollitas de 6 miligramos. Se debería poner por una llave de 3 días sin diluir y ponerla muy rápido. Generalmente la adenosina en los pacientes genera sensación de muerte inminente, genera una sensación muy molesta y muy maluca. Entonces el primer medicamento de elección se llama adenosina y solo sirve si la taquicardia es regular. Listo. Si es RR regular. Y en última instancia, si no responde, el tratamiento que sigue a continuación se llama metoprolol. Es un medicamento, es un beta bloqueador y lo que puede hacer es mejorar la frecuencia. Vienen ampollas de 5 miligramos en 5 mililitros y se puede poner hasta 3 ampollas. Listo. Muy bien, entonces rápidamente. Profe, ¿Cuál es la primera medida? Dime. Qué pena, la adenosina es 6 miligramos, ¿qué perdón? Primera dosis, y si no responde, 12 miligramos. Y si no responde, ya. Entonces, vamos a repasar rápidamente. ¿Cuál es la primera medida? Maniobras vagales. Maniobras vagales. Excelente. Si no responde.
Adenosina 6 mililitros. Medicamento. 6 miligramos. 2 días. Si no responde, 12 miligramos. Ok, eso se pasa sin diluir, ¿cierto? Sin diluir y rápido, por una llave de 3 vías. Por una llave de 3 vías, listo. Muy bien. Y si no hay respuesta, si no hay una respuesta apropiada de los 6 y los 12, ¿se pone qué medicamento? Metoprolol. Excelente. De 5 mililitros. De 5 miligramos, 5 mililitros. Miligramos, solamente 3 ampollas. ¡Epa! Excelente. Y con eso debería mejorar. Muy bien. Si yo les pregunto a ustedes, muchachos, de acuerdo a lo que vimos acá, si la anterior era una taquicardia de complejos estrechos con RR regular, ¿qué es esto? ¿Una taquicardia qué? ¿Es de complejos estrechos? Sí. Sí. ¿Y el RR regular o es irregular? Irregular. Regular. No, no es regular. Si ustedes se fijan bien, es irregular. ¡Epa! La cuadrícula no se ve, es que es muy leve. Y se ve muy, yo sé que para ustedes es muy pixelado y se ve más feo, pero sí es irregular. Déjalo ahí, pues, pero la quiero más rápido. Listo. Pues la primera medida, en este no se hacen maniobras vagales, no sirven. Listo, no maniobras vagales para este, no sirven, no se hacen. La primera medida entonces será metoprolol, no adenosina, ni vagales ni adenosina, ni vagales ni adenosina, metoprolol. Y si no funciona con metoprolol, trasládalo al hospital. Nosotros acá le ponemos más medicamentos, pero uno nunca le pone en un escenario prehospitalario una FA, no le debería poner amiodarona. No es una buena idea. Acá en el hospital amiodarona. Entonces fácil, esa está facilita. ¿Cuál es la medida? Metoprolol. Alejo, si no tengo metoprolol en la calle, ¿qué hago? Me lo llevo para el hospital y ya. Lo que ven ahí es una fibrilación auricular y la respuesta ventricular está acelerada. Eso puede poner en riesgo la vida del paciente. Y la primera medida, si está estable, es metoprolol. Listo. Muy bien. Pues es una arritmia que, perdón. Eso es una arritmia que puede comprometer la vida del paciente. Lo puede poner en un riesgo muy alto. Muy bien. ¿Cómo ven ahí esa taquicardia? ¿Cómo está? Ancha. Complejos anchos. Complejos anchos y es... Y monomorfa. Y monomorfa. Listo. Muy bien. Muy bien. Si está estable, el tratamiento o lo que se le puede administrar en primera instancia es adenosina. ¿Cuánto adenosina? 6 miligramos. Si no responde, 12 miligramos. Profe, en eso no podemos hacer los vagales, por lo que está monomorfa. No funciona. No, ok. Pero si lo haces no hace más daño. Listo. Por eso, solamente serían los estrechos, los vagales. Exactamente, los estrechos regulares. Listo, muy bien. Y si no responde, luego se pone amiodarona. ¿Cuánto de amiodarona? Se pone una ampolla para 10 minutos más o menos, que son 150 miligramos. Y luego se pone una infusión continua. En la calle, en los escenarios prehospitalarios, no van a poner infusiones continuas de amiodarona. Si hay una ampolla de amiodarona, se pone esa ampolla para 10 minutos y se traslada al paciente. Eso que ven ahí es una taquicardia ventricular. Listo. Y si encuentran una taquicardia polimorfa, generalmente si encuentran una taquicardia polimorfa, esta no va a estar estable. Siempre que hay una cosa de esas, o el paciente está en paro o a punto de estarlo. Listo. Eso no se encuentra estable. Muy bien. Muchachos, si tengo esto y mi paciente está inestable, ¿cuál es el tratamiento para las arritmias inestables? Cardioversión, profe. Cardioversión, listo. Cardioversión eléctrica sincrónica. Para esta arritmia, la cantidad inicial de energía será de 50 a 100 joules. De 50 a 100 joules. Listo. Muy bien. Entonces, para cardioversión un paciente hay que sedarlo, porque eso generalmente molesta mucho. Pero pilas con la sedación, porque la sedación puede generar en el paciente más hipotensión, puede generar en el paciente depresión respiratoria y ser más grave. Uno generalmente se da con un poquitico de midazolam y de fentanil. Esto es una pregunta de examen que voy a hacer con toda seguridad en algún momento. ¿Qué medicamento está contraindicado para sedar para las taquicardias?
para cardiovertir. La respuesta correcta: está contraindicada la ketamina, y está contraindicada porque aumenta más la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Muy bien. Entonces, cuando se cardioverte, uno llega, carga entre 50 y 100 joules, descarga y táquete, y solucionó. Excelente. Si le toca a uno una de estas, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos ahí? Lo mismo, está inestable. Se cardiovierte, se seda un poquitico, y aquí la dosis inicial de energía es de 120 a 200 joules. ¿Listo? Profe, tengo una duda. Dime. Si el medicamento contraindicado es la ketamina, pues para la sedación, ¿cuál es el más...? El mejor sería etomidato. ¿Cómo? Etomidato sería el mejor. Lo que pasa es que no se usa tanto porque no está tan disponible. Pero el que más se usa, aunque no sea el mejor, es el midazolam. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el que más? ¿Cuál es el mejor? El mejor es el etomidato. El etomidato es el mejor de todos. Pero el que ¿Cuál más es el que más se usa? El midazolam, porque está disponible. El midazolam hay en toda parte. Y entonces, ¿por qué no es tan bueno el midazolam? Porque puede generar depresión respiratoria y porque puede generar más hipotensión. Y si lo estás cardiovirtiendo, es porque con toda seguridad está hipoperfundido. Y uno hipoperfundido y más hipotenso, peor. Sí, esa es la razón. Profe, entonces, ¿en qué cantidad se administra el midazolam? Darte una dosis es muy difícil. Uno más o menos evalúa la fragilidad. A veces con dosis muy pequeñas, de 1, 2 miligramos. Y hay pacientes que se pueden gastar 5, 7 miligramos. Depende la clase funcional, depende qué tan joven es. En los pacientes ancianos que tienen cambios en el volumen de distribución, con midazolam pasitico, que el midazolam los choca, los hipotensa, les entra en falla respiratoria. Listo, suavecito con el MIDA. Aquí en la unidad de digestión les ponemos midazolam y fentanil. Lo que pasa es que en la calle no van a tener fenta, entonces por eso no les menciono el fentanil. Listo. Muy bien, entonces vamos a cardiovertirlo, lo cardiovertimos y generalmente hasta tener éxito, se cardiovierte y listo, funcionó. Muy bien. Vamos a hacer una cosa que es importante y que necesito previa a esto. Entonces, nosotros tenemos el próximo de hoy en 8, el parcial. Y vamos a entrar hasta la clase pasada, hasta la clase de bradicardias. Entonces, necesito que me cuenten qué consideran que hace falta que reforcemos un poquitico, qué les preocupa. Ahorita en la hora que queda, necesito que en la horita que me queda me respondan 4 o 5 preguntas y necesito que me revisen, porfa, el artículo que les mandé de choque. Mi pregunta es, ¿lo quieren en español también o lo pueden leer en inglés? ¿Quién lo quiere en español? Ay, profe, Profe, yo lo quiero en español. Yo también en español. Ustedes porque son así, parce. Ustedes porque son así. I don't know. Porque es que de igual manera si nosotros lo traducimos, usted sabe que muchas veces en la traducción uno traduce equivocadamente muchos conceptos, y si uno lo da, estaríamos más confiados de que así es. Está bien. Está bien. Profe, me quiere responder una pregunta que no tiene nada que ver con el corazón, pero sí tiene que ver con el respiratorio, por favor. Lo que quieras de una, claro que sí. ¿Cierto que el inductor de elección sí es la ketamina en ese caso, para los respiratorios? Los de asma y respiratorio, sin ninguna duda, pero sin la más mínima duda. Sí, la ketamina. Solo el respiratorio, pero si tiene una arritmia, no. Nada que ver. Arritmia, no. Y si está chocado, así full chocado, uno generalmente también les pone ketamina para que mejore la presión, pero si están muy taquicárdicos, de pronto no. Ahí les mandé la traducción. Entonces, gracias, profe. Una actividad cortica, les pido cortico, ustedes son demasiados, cortico. Les voy a hacer 4 preguntas relacionadas con el tema de arritmias. ¿Ustedes a qué horas tienen clase con Castañeda? Es con Castañeda, ¿cierto? ¿O con quién tienen clase ahorita? No, profe, la última clase. ¿Ah, ya no tienen más clase? No. No les puedo creer que es esa maravilla. Bueno, entonces ahorita si algo nos conectamos otro ratico para que me respondan esto. Les voy a dejar 5 preguntas para que me respondan. Y más o menos en una horita
nos conectamos y me responden. Me responden y discutimos, pero necesito que las busquen, listo. Se las voy a dejar en el chat. Sí, profe. Vale, entonces les voy a dejar Profe, aquí exactamente a qué horas hay que conectar. a las 4. A las 4. Y de las 4 no nos quedamos conectados mucho más tiempo, pero sí nos quedamos para otra media horita, listo. Les voy a dejar entonces esas preguntas, las buscan. Si no las encuentran, yo se las digo, pero hagan el esfuerzo de encontrarlas, ¿listo? Listo, profe. Vale, pues. Bueno, profe. Listo, nos encontramos ahorita. Chau. No.